Soy médico, o mejor dicho, fui médico durante más de 40 años. Estuve en hospitales, clínicas, residencias. He visto cuerpos romperse, mentes apagarse, familias enteras hundirse sin comprender por qué sus padres, sus abuelos, empezaban a desaparecer en vida. Hoy estoy jubilado. Vivo tranquilo en un pueblo cerca de Segovia, pero hay algo que no puedo callar, algo que me quita el sueño desde que dejé de usar la bata. Y es que muchas veces lo que mata a una persona mayor no es la enfermedad, sino el olvido silencioso de su cuerpo. Sí, dije olvido, porque eso es lo que veo cada vez con más frecuencia. Personas mayores que dejan de moverse, que dejan de luchar, que aceptan la lentitud, la torpeza, la debilidad como si fueran mandatos divinos, y lo más devastador, que dejan de ser vistos como personas útiles, activas, valiosas. La razón, se han convertido en muebles vivientes, en sombras sentadas en un rincón. Y ese rincón es la antesala de la muerte emocional. Déjame contarte algo real. Hace un año conocí a un hombre, 77 años, se llamaba Mateo. Su nieto Nico, de apenas 6, se le acercó una tarde, le abrazó la pierna temblorosa y le susurró: «Abuelo, no te mueras todavía, quiero que juguemos fútbol». Mateo sonrió, pero por dentro se rompió, no por el miedo a morir, no, sino por el miedo a seguir vivo sin poder responder a ese amor. Sentado, inútil, desconectado de su propio cuerpo. Me miró a los ojos en la consulta y me dijo: «Doctor, ¿cree que esto ya es el final?». Yo no respondí, porque sabía que la medicina convencional no tenía pastillas para eso. Pero el silencio me dio la respuesta. No es el final cuando uno todavía puede levantarse. Y Mateo se levantó, literalmente. A la mañana siguiente empezó a hacer algo que tú quizás has olvidado hacer por ti mismo: levantarse y sentarse en la silla 10 veces. Solo eso. Y entonces empezó a cambiar. El color de sus mejillas, la firmeza de sus pasos, la mirada, el tono de su voz. Como médico he recetado miles de medicamentos, pero nunca vi algo tan poderoso como el simple acto de volver a moverse con intención. Tú que me escuchas ahora mismo, ¿te has convertido ya en ese mueble? ¿Hace cuánto no te levantas de la silla sin apoyo? ¿Hace cuánto no cargas tus propias bolsas? ¿Hace cuánto tu nieto dejó de verte como el héroe que eras? Te lo digo con toda la experiencia que he acumulado en estas décadas de profesión. La pérdida de movimiento no es parte natural del envejecimiento. Es el resultado de hábitos que nos roban la dignidad en silencio. Yo he visto cómo una persona de 80 años recupera masa muscular, equilibrio, alegría y claridad mental, solo por decidir que no está acabado. He visto mujeres que volvieron a bailar con su marido después de años sin hacerlo. Hombres que volvieron a subir escaleras para podar el limonero de su patio. Abuelos que jugaron a la cuerda con sus nietos. Todo eso sin pastillas, sin gimnasio, sin cirugías, solo con voluntad y con una guía correcta. Mateo no tenía dinero para entrenadores personales, ni acceso a tratamientos de lujo. Tenía una silla, un patio y un propósito: no morir mientras aún estuviera vivo. Lo digo así porque muchos de ustedes ya han muerto en vida. Y mi intención no es ofenderte, es despertarte. No quiero que seas ese cuerpo que se apaga lentamente frente a un televisor. No quiero que seas ese padre o madre al que sus hijos miran con lástima. Quiero que seas un faro, un ejemplo, una chispa que aún puede iluminar, porque todavía puedes. Por eso, si has llegado hasta aquí, te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a compartir puede cambiarte la vida. No será fácil, pero será posible, y será profundamente liberador. Antes de continuar, te pido un favor sencillo. Suscríbete a este canal, no para inflar números, sino porque este espacio es para ti, para nosotros, para que más personas mayores escuchen historias como la de Mateo y digan: yo también puedo levantarme. Y si este contenido te resulta valioso, compártelo. Deja que otros abuelos, padres, tíos, vecinos lo escuchen. Porque si no compartimos lo que nos devuelve la vida, entonces ¿para qué vivir? Ahora, antes de pasar a la siguiente parte, quiero dejarte con una pregunta. No es un test médico, es un espejo. Piensa bien, respóndelo con el corazón hoy. A. Perder la fuerza de tus músculos. B. Perder el respeto hacia ti mismo. Escribe tu respuesta en los comentarios, A o B. Me encantaría leerte, porque lo que viene a continuación quizás cambie esa respuesta para siempre. Soy médico. He dedicado más de 40 años a escuchar cuerpos, observar gestos y traducir silencios. Y si hay algo que he aprendido es que los cuerpos humanos, sobre todo los cuerpos envejecidos, hablan. Gritan incluso cuando han sido ignorados demasiado tiempo.
Lo que sucede es que muchos de nosotros dejamos de escucharlos cuando llegamos a cierta edad. Pensamos que el temblor, la debilidad, el cansancio son inevitables. Pensamos que ya no se puede construir nada sobre un cuerpo viejo. Pero esa creencia es falsa. Y no solo lo digo por la ciencia, lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. He acompañado a decenas de pacientes mayores que cuando tomaron la decisión de actuar, de moverse, de nutrirse bien, recuperaron algo mucho más grande que fuerza física, recuperaron su dignidad. Te hablé de Mateo, el hombre que comenzó levantándose y sentándose en una silla 10 veces al día. Aquel gesto, tan mínimo y aparentemente insignificante, fue la chispa que encendió una transformación. Pero lo que vino después es lo que me sigue emocionando, porque Mateo no solo recuperó el movimiento, recuperó su identidad. Muchos creen que la masa muscular solo sirve para levantar objetos pesados o correr maratones, pero los músculos en la vejez son otra cosa. Son el sostén de nuestra independencia, el límite entre la autonomía y la dependencia. Son lo que nos permite ir solos al baño, prepararnos un café, agacharnos a atar los zapatos. Son los cimientos invisibles de la autoestima. Por eso, cuando un anciano empieza a perder masa muscular, también empieza a perderse a sí mismo. Lo he visto miles de veces. No es solo que el cuerpo se caiga, es que se cae el alma también. Mateo no quiso permitirlo. Me preguntó un día, doctor, ¿y si intento hacer un poco más? Yo asentí. Le expliqué que no necesitaba ir a un gimnasio ni levantar pesas como los jóvenes. Solo tenía que crear un pequeño estrés saludable en sus músculos, algo que los despertara del letargo. Empezó a añadir pequeñas acciones a su rutina. Empujar la pared con fuerza durante 10 segundos, levantar 2 botellas de agua y caminar con ellas por el jardín, agacharse lentamente a recoger una caja vacía y subirla de nuevo. Le enseñé algo muy importante que pocos médicos explican. Lo que fortalece realmente no es levantar el objeto, sino bajarlo lentamente. Esa resistencia controlada, esa bajada consciente, obliga al músculo a trabajar más profundo. Y Mateo lo entendió como nadie. Cada semana aumentaba un poco. Cambió las botellas por bolsas de arroz, después por macetas pequeñas. No buscaba sudar ni cansarse, buscaba activar la memoria de su cuerpo, recordarle que aún podía sostenerlo. Pero no todo era ejercicio. Le hablé también de la alimentación, porque si quieres construir músculo en la vejez, no basta con moverse, hay que alimentar esa construcción. La mayoría de personas mayores que veo comen muy poco en la mañana, casi nada al mediodía, y un gran plato en la noche. ¿El resultado? El músculo está desnutrido todo el día, y por la noche, el exceso de proteína no se usa. Se almacena en forma de grasa o se elimina sin ser aprovechada. Le propuse a Mateo algo distinto, repartir las proteínas a lo largo del día, asegurándose de incluir una fuente de proteína en cada comida, por pequeña que fuera. Desayunaba con un huevo, una bebida de soja o un yogur natural y una fruta. Al mediodía, pescado o pollo con verduras cocidas y un poco de arroz integral. Por la noche, algo más ligero, una sopa de lentejas o una crema de calabaza con queso fresco. No necesitaba contar calorías ni pesar los alimentos, solo observar su mano, una porción del tamaño de la palma en cada comida. Mateo comenzó a cambiar visiblemente. Subía escaleras sin agarrarse al pasamanos, levantaba a su nieto en brazos. Su esposa me llamó un día solo para decirme que lo notaba más vivo, más presente. No solo era cuestión de fuerza, era algo más profundo. Era la recuperación de su lugar en el mundo. Porque lo repito, la masa muscular no es solo carne, es identidad, es presencia, es seguridad. Cuando un anciano se siente fuerte, se siente parte. Participa, decide, propone, se atreve. Cuando se debilita, se esconde, se achica, se silencia. Y eso es lo que más daño hace. No los años, no las arrugas, sino el abandono del cuerpo como si ya no mereciera atención. Como médico he visto estudios que demuestran que incluso a los 80 años se puede ganar músculo, que no hay edad límite para recuperar fuerza. Pero más allá de los estudios, he visto miradas que vuelven a brillar, pasos que vuelven a ser firmes, hombres y mujeres que se levantan con decisión no solo de una silla, sino de años de resignación. Mateo me dijo un día con lágrimas en los ojos, doctor, he vuelto a tener ganas de vivir. No por mí, por mi nieto, por mi mujer, por mí también, claro, pero sobre todo porque me he demostrado que aún soy capaz. Y en esa frase estaba todo. Por eso, si tú estás escuchando esto y sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, no te resignes, no te digas, es la edad. No lo es.
Es la falta de estímulo, de intención, de acción. No necesitas correr, no necesitas pesas, solo necesitas empezar. Una silla, 2 botellas, 10 minutos, todos los días. Hazlo no solo por tu salud, sino por tu dignidad. Porque créeme, cuando recuperas tu fuerza, recuperas tu voz. Y cuando hablas con tu cuerpo firme, el mundo te vuelve a escuchar. Soy médico. Llevo toda una vida observando cómo el cuerpo cambia con el tiempo, pero también cómo cambia la mirada de quienes lo habitan. Y hay algo que siempre me ha conmovido profundamente: el momento exacto en el que un paciente vuelve a reconocerse en el espejo. No hablo de verse más joven, ni más delgado, ni más en forma. Hablo de ese instante en que alguien, después de mucho tiempo, se mira con respeto, porque ha vuelto a sentir que su cuerpo, lejos de ser un estorbo, vuelve a ser un aliado. Uno de los errores más extendidos entre las personas mayores es creer que la vejez equivale a rigidez, que es normal levantarse con dolor, con el cuerpo duro como una tabla, que ya no se puede estirar, ni girar, ni doblarse con soltura. Y es cierto, los tejidos pierden elasticidad con los años. Pero lo que verdaderamente nos encierra en una cárcel de hueso y músculo no es la edad, es el abandono del movimiento. Es la renuncia lenta y silenciosa a expandirnos, a alargarnos, a ocupar nuestro espacio con dignidad. Recuerdo a Carmen, una mujer de 73 años que llegó a mi consulta porque ya no podía atarse los zapatos. Me lo dijo con una sonrisa tímida, como si se tratara de una tontería. Pero detrás de esa frase había algo más profundo. Carmen no podía agacharse. Le costaba girar la cintura, doblar las rodillas. Cada mañana necesitaba sentarse en la cama y esperar un buen rato antes de poder ponerse en pie. Cuando caminaba, lo hacía con pasos cortos y tensos, como si tuviera miedo de quebrarse. Pero no estaba enferma. No tenía una lesión grave. Simplemente había dejado de moverse con fluidez. Y ese cuerpo, que alguna vez fue ágil, se había endurecido como una rama seca. Le pregunté cómo eran sus días. Me dijo que pasaba muchas horas sentada, leyendo o mirando televisión, que le daba miedo salir porque a veces tropezaba, que en casa se apoyaba siempre en los muebles para caminar, y que desde hacía meses evitaba subir escaleras, no porque no pudiera, sino porque había empezado a dudar de sí misma. La escuché con atención y luego le hablé con claridad. Carmen, lo que estás perdiendo no es fuerza, es confianza, y esa confianza nace del equilibrio. Muchos creen que el equilibrio es una capacidad que se pierde con la edad, pero el equilibrio, como los músculos, también se entrena, también se recupera. De hecho, es uno de los factores más determinantes en la calidad de vida de una persona mayor, porque quien pierde el equilibrio pierde la independencia, pierde la capacidad de salir solo a comprar pan, de darse una ducha sin miedo, de caminar por un sendero sin temor a una caída. Empezamos con ejercicios muy simples. Le pedí que cada mañana al cepillarse los dientes levantara una pierna por 10 segundos, primero con apoyo, luego sin él. Al principio apenas podía sostenerse 3 segundos. Se reía nerviosa, pero lo hizo todos los días. Después añadimos otro ejercicio: caminar en línea recta como si pisara sobre una cuerda invisible, talón con punta, lento, muy lento, en su pasillo, en zapatillas, con la pared cerca. Al cabo de 2 semanas ya podía caminar sin tocar la pared. Y luego vinieron los estiramientos. Le enseñé a sentarse en una silla, estirar las piernas al frente y tocarse las puntas de los pies con los brazos extendidos. No importaba si no llegaba al principio, importaba que su espalda se alargara, que sus músculos recordaran lo que era extenderse, abrirse, respirar. Porque no solo estiramos el cuerpo, estiramos el miedo, estiramos las ideas rígidas que nos han hecho creer que ya no se puede. Lo más hermoso fue cuando Carmen me llamó un mes después para decirme algo tan simple como poderoso. Doctor, hoy me até los zapatos sola. Lo dijo con voz firme, casi con orgullo infantil. Y yo supe que no hablaba solo de zapatos. Hablaba de volver a tener control sobre su vida, de poder inclinarse sin miedo, de no temblar al agacharse, de recuperar la relación con su cuerpo. Había reconectado con esa mujer que aún podía sostenerse en pie por sí misma. He visto a muchos pacientes como ella, personas que dejaron de girar la cabeza hacia atrás, de estirar los brazos, de agacharse, de inclinarse hacia un lado. Y lo más triste no es que no pudieran hacerlo, es que dejaron de intentarlo. El cuerpo humano fue diseñado para moverse en todas las direcciones, para mantenerse activo hasta el último día. Pero cuando lo encerramos en la inmovilidad por miedo, por costumbre o por resignación, lo condenamos a la rigidez.
Y la rigidez, tarde o temprano, nos cae encima como una losa. Como médico, te digo esto con total convicción. Si quieres conservar tu independencia, tu seguridad, tu paz, tienes que entrenar el equilibrio y la flexibilidad como si fueran tus mayores tesoros, porque lo son. No necesitas una hora diaria ni herramientas costosas. Necesitas intención. 5 minutos al despertar para estirarte. 3 minutos para hacer equilibrio. 2 minutos para girar el torso mientras estás sentado. Y sobre todo, necesitas creer que tu cuerpo aún puede aprender, aún puede mejorar, aún puede sorprenderte. A veces no se trata de avanzar, se trata de no caer. Y para no caer hay que moverse. Carmen no volvió a mi consulta por una caída. No volvió con un tobillo roto ni con una fractura de cadera. Volvió para decirme que había vuelto a bailar con su esposo en el patio. Y en ese instante supe que había ganado mucho más que equilibrio físico. Había recuperado el equilibrio emocional, el equilibrio con su vida. Eso es lo que deseo para ti, que me estás escuchando. Que no te conviertas en una figura rígida, sentada esperando que la vida pase. Que te levantes, te estires, busques tu centro y desde ahí vivas con dignidad. Porque la vejez no es una caída inevitable. Es una etapa que puede ser profundamente estable si tú decides moverte antes de que sea tarde. Soy médico. He sido testigo durante décadas de cómo muchas personas mayores se van apagando lentamente sin estar enfermas. No por una enfermedad concreta, no por un diagnóstico que pueda leerse en un papel. Se apagan porque algo dentro de ellas deja de moverse, de respirar con profundidad, de sentir entusiasmo por el día que comienza. Lo he visto con claridad. No siempre es el cuerpo el que enferma primero. A veces es el alma, y el cuerpo simplemente lo sigue. Recuerdo a Manuel, un antiguo bibliotecario de voz suave, que vino a verme después de haber sufrido una caída leve. Nada grave, pero al observarlo, supe que aquella caída no era el problema central, era la consecuencia. Manuel caminaba despacio, con la espalda encorvada y la mirada baja. Me habló poco, solo dijo que últimamente dormía mal y que ya no se sentía con fuerzas. En otro momento de mi carrera, quizás habría indagado en su columna, en sus rodillas, en sus músculos. Pero con los años uno aprende a mirar más allá. Le hice una pregunta simple. ¿A qué hora se despierta por la mañana? Me respondió, a las 6. ¿Y qué hace a esa hora? Me quedo en la cama, escucho los ruidos de la casa. A veces me levanto a las 8, a veces no. Esa frase fue suficiente. No necesitaba más pruebas. Manuel había perdido su ritual de despertar, y con él había comenzado a perder su vida. Poca gente lo sabe, pero la forma en que una persona mayor empieza su día determina profundamente su salud física y mental. No es un asunto de rutina sin importancia, es una cuestión de supervivencia emocional. Porque el despertar es mucho más que abrir los ojos. Es decirle al cuerpo, todavía estoy aquí, todavía me importa. Con Manuel comenzamos un trabajo delicado, casi invisible. Le propuse que durante los primeros 5 minutos al abrir los ojos, se sentara en la cama y respirara profundamente. Nada más. Solo eso. 5 respiraciones largas, sintiendo cómo el aire entraba y salía. Al principio le pareció absurdo, pero lo hizo. Y después de una semana me dijo que algo había cambiado. Doctor, me dijo, ahora siento que me despierto por dentro también. A ese pequeño ejercicio le añadimos otro, moverse en la cama, sí, como lo haría un gato, estirar brazos y piernas, mover los tobillos, rotar los hombros. Luego pasar a sentarse, apoyar bien los pies en el suelo y antes de levantarse, frotarse las manos. Como si las despertara también, le dije. Reírse fue su primera respuesta, pero lo hizo. Y esa risa, por pequeña que fuera, ya era una señal de reactivación. Después le sugerí lo que considero uno de los gestos más poderosos que puede hacer una persona mayor al comenzar el día. Salir a tomar el sol durante 5 minutos. Sin gafas oscuras, sin teléfono, sin distracciones. Solo él, el cielo, el aire. Porque cuando una persona mayor se expone a la luz natural al despertar, no solo activa su reloj biológico, también le envía una señal al cerebro. Hoy es un nuevo día. Aún hay cosas por vivir. Con el tiempo, Manuel empezó a añadir otros elementos, una ducha tibia por la mañana, una música suave mientras se vestía, un desayuno más consciente. Pero el cambio no vino de golpe, vino desde el respeto al cuerpo, desde la voluntad de recuperar el contacto con la vida, porque eso es lo que observo con tristeza en tantos pacientes. Se despiertan, pero no se levantan. Se mueven, pero no habitan su día. Repiten gestos, pero han perdido la intención.
Y eso con el tiempo mata más que muchas enfermedades. La inercia silenciosa, la ausencia de propósito, la desconexión con el inicio del día. La mañana para el adulto mayor no es solo el primer momento del día, es el único momento que realmente tiene bajo control. Es ahí donde puede sembrar energía, serenidad, dirección, y si lo hace con atención, si lo transforma en un ritual íntimo de cuidado, entonces todo el día cambia. El cuerpo responde mejor, la mente se calma, las emociones se ordenan. No hablo de fórmulas mágicas, hablo de 5 o 10 minutos de presencia real. Hablo de volver a estar con uno mismo antes de encender la televisión, de mirar el móvil, de preocuparse por el mundo. Hablo de crear un espacio pequeño, silencioso, donde el cuerpo diga, gracias por despertarme bien. Manuel, que al principio se quedaba 2 horas acostado sin rumbo, terminó despertándose con una pequeña ceremonia que él mismo fue diseñando. Un poco de movimiento, un poco de sol, un desayuno nutritivo y sobre todo un pensamiento positivo para comenzar el día. Me decía, doctor, ahora cada mañana me digo a mí mismo, hoy voy a hacer algo bueno. Y ese algo bueno a veces era leer 2 páginas de un libro, o caminar alrededor del parque, o llamar a su nieta. No importaba qué, importaba el gesto, la intención. Como médico, puedo decirte con certeza, no hay medicamento que reemplace lo que hace una buena mañana. No hay tratamiento que funcione si el día empieza con desesperanza. No hay analgésico más profundo que el sentir que uno tiene una razón para levantarse. Si eres mayor y estás escuchando esto, te lo ruego, no dejes que tu día comience sin ti. No regales tu primer momento a la apatía. Tómalo, hazlo tuyo, respira, muévete, agradece, vive, porque cada vez que despiertas con atención le recuerdas al mundo y a ti mismo que aún estás aquí. Y eso, querido oyente, es el primer paso para estar verdaderamente vivo. Soy médico, y si algo he aprendido después de tantos años al lado de pacientes mayores, es que el verdadero enemigo de la vejez no es la enfermedad, sino la desmotivación. Esa sensación sutil pero persistente de que ya nada vale tanto la pena, de que el día es un trámite, de que uno simplemente espera que el tiempo pase lo más silenciosamente posible. He visto hombres y mujeres con diagnósticos complicados y aún así con ojos llenos de brillo. Y he visto otros sin enfermedad aparente, con la mirada opaca, resignada, detenida. ¿Qué hace la diferencia? No es la genética, no es el acceso a medicamentos, es otra cosa, la capacidad de conectar con un propósito, por pequeño que sea, con algo que te saque de la cama no solo porque hay que levantarse, sino porque hay algo que merece ser vivido hoy. Quiero contarte una historia que siempre guardo en el corazón. Se trata de Inés, una antigua profesora de literatura, viuda, con más de 80 años. No tenía grandes dolencias físicas, pero vino a verme porque, según sus palabras, había perdido el ritmo de vivir. Dormía mucho, comía poco, no respondía a los mensajes de sus nietos. Había dejado de leer, había dejado de escribir. Y cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente bajó la mirada y dijo, Doctor, me apagué sin darme cuenta. Esa frase me golpeó con fuerza, porque así empieza la fragilidad invisible, no con una fractura ni con un diagnóstico, sino con una pérdida lenta de conexión emocional con el mundo. Lo primero que desaparece no es el apetito, es la curiosidad, la alegría, la capacidad de emocionarse con algo. Con Inés no hablamos de pastillas, ni de análisis, hablamos de sentido, de motivación, de pequeños rituales que le devolvieran la sensación de pertenecer al día. Le propuse algo sencillo, que cada mañana escribiera una línea en un cuaderno, solo una. Algo que la conmoviera, o que recordara, o que simplemente viera desde su ventana. Al principio dudó. Me dijo que ya no tenía nada interesante que decir, pero accedió. Y una semana después me envió un mensaje. Doctor, escribí sobre la forma en que la luz cae sobre mi mesa por la mañana. No es gran cosa, pero me hizo llorar. Eso era exactamente lo que buscábamos, que volviera a sentir, que reactivara los hilos sutiles de su sensibilidad, que encontrara belleza en lo cotidiano. Porque cuando una persona mayor se emociona, aunque sea por algo muy pequeño, se produce una reacción en cadena. El corazón se acelera ligeramente, el cuerpo se activa, el sistema inmunológico responde mejor y sobre todo, el alma se despierta. Con Inés seguimos trabajando. Le sugerí que leyera en voz alta durante 5 minutos al día, no por obligación, sino para escuchar su propia voz otra vez. También le propuse que empezara a cuidar una planta, solo una, un pequeño geranio. Me decía que parecía una tontería, pero lo hizo,
Y cuando esa planta floreció, Inés volvió a reírse como una niña. Poco a poco su vida se llenó de pequeñas tareas con sentido: preparar su propio desayuno con cariño, escribir cartas breves a sus antiguos alumnos, salir a la puerta a ver el cielo. Nada de eso curó una enfermedad, porque su problema no era una enfermedad, era la desconexión. Y cada uno de esos gestos la volvió a conectar consigo misma. A lo largo de los años he desarrollado una convicción profunda: las personas mayores no necesitan grandes aventuras para sentirse vivas. Necesitan vínculos. Necesitan rutinas con alma. Necesitan saberse útiles, aunque sea para un gato, una planta, un nieto o una vecina. Y necesitan sentir que lo que hacen, aunque sea regar una flor, tiene un efecto en el mundo. Por eso cuando hablo de salud en la vejez, no me refiero solo a la presión arterial o al nivel de azúcar en sangre. Me refiero a algo más amplio, más hondo: la salud de la voluntad, el músculo del deseo, el latido de seguir aquí con propósito, porque cuando ese latido se apaga, el resto del cuerpo empieza a obedecer esa renuncia silenciosa. Vi a Inés meses después. Tenía el mismo cuerpo, la misma edad, pero era otra persona. Me trajo su cuaderno, lleno de pequeñas frases, dibujos, recuerdos. Me contó que había empezado a escribir pequeñas historias para sus bisnietos. Me dijo: doctor, no sé si esto sirve para algo, pero yo me siento más viva que nunca. Y yo le respondí lo único que sé con certeza: Inés, si usted siente eso, entonces está más sana que muchos jóvenes. Si tú, que estás escuchando esto, has sentido que te estás apagando sin razón, si hay días en que todo parece gris, si ya no encuentras motivo para levantarte con energía, te pido algo: busca un gesto pequeño, uno solo, algo que te recuerde quién eres, algo que te haga bien. Porque cuando te cuidas, cuando te ofreces, aunque sea un instante de belleza o de atención, no estás siendo débil ni egoísta, estás diciendo: todavía estoy aquí, todavía valgo. Y créeme, esa es la medicina más poderosa que existe. Después de tantos años dedicados a la medicina, y ahora ya retirado, puedo decir sin ninguna duda que los mayores descubrimientos que he hecho no han venido de los libros ni de los congresos médicos, sino de mirar a los ojos a mis pacientes, de escuchar sus silencios, de acompañar sus duelos, de entender lo que no decían con palabras. Porque en la vejez el cuerpo habla de muchas formas. A veces lo hace con dolor, otras con fatiga, otras con caídas o insomnio. Pero en el fondo, casi siempre está diciendo lo mismo: necesito ser visto, necesito volver a sentir que valgo. Lo que he intentado compartir contigo a lo largo de esta historia no son solo consejos, ni fórmulas, ni una receta más. Es una invitación a mirar la vida con otros ojos, a entender que envejecer no es sinónimo de deterioro inevitable, sino una oportunidad para vivir de otra forma, con más presencia, más conciencia y más amor propio. He visto a personas que tras perder la movilidad recuperaron la alegría simplemente porque alguien las miró a los ojos y les dijo: todavía hay cosas que puedes hacer. He visto a hombres tristes volver a sonreír porque descubrieron que su nieto quería aprender a tocar guitarra con ellos. He visto a mujeres apagadas volver a iluminarse cuando alguien les pidió que contaran su historia. Porque al final, lo que todos necesitamos a cualquier edad es sentir que nuestra existencia importa, que no somos un estorbo, que seguimos siendo fuente de valor, de sabiduría, de amor. Y eso no lo da ninguna pastilla, lo da el vínculo, la escucha, la rutina con sentido, la gratitud por estar vivo un día más. He compartido contigo pequeñas herramientas: respirar al despertar, estirar el cuerpo, tomar el sol, escribir una línea al día, cuidar una planta, preparar el desayuno con atención, decirse una palabra amable. Son cosas simples, pero no por eso menos poderosas, porque cada una de ellas activa un mensaje profundo en el cuerpo y el alma. Te estás cuidando, te estás acompañando, todavía estás aquí y eso vale la pena. No esperes a tener energía para empezar. Es al empezar que la energía llega. No esperes a tener motivación para levantarte. Es al levantarte con ternura que la motivación despierta. No esperes a sentirte útil para hacer algo. Es al hacer algo, aunque sea mínimo, que te sientes útil de nuevo. El envejecimiento no es un descenso continuo. Puede ser una transformación hermosa si sabemos escucharnos, rodearnos bien y volver a habitar nuestra vida con dignidad. Lección profunda: la verdadera medicina de la vejez no está en lo que se toma, sino en cómo se vive, en cómo se respira al comenzar el día, en cómo se elige mirar el mundo,
en cómo se reencuentra uno con sus ganas de estar aquí. Nadie puede darte eso desde fuera, pero sí puedo recordarte, con cariño y experiencia, que es posible. Siempre es posible, incluso si tienes 70, 80 o 90 años, incluso si hoy te sientes débil o perdido. No es tarde. ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida hoy? Tómate solo 5 minutos mañana por la mañana. Antes de mirar el teléfono, antes de pensar en tus dolores, solo respira, estira los brazos, camina un poco y repítete en voz baja. Estoy aquí y merezco este día. Si puedes hacer eso, has empezado a curarte. Ahora me gustaría hacerte una pequeña pregunta para reflexionar juntos. ¿Cuál de estas dos opciones te representa más hoy? A. Me levanto con energía y siento que tengo algo que aportar. B. Me cuesta levantarme y a veces siento que mi día no tiene mucho sentido. Escribe en los comentarios tu respuesta, A o B, y si quieres, comparte brevemente por qué. Así creamos juntos una red de apoyo, inspiración y escucha entre todos. Y si este video te ha tocado, si te ha servido aunque sea un poco, te pido algo desde el corazón. Suscríbete al canal y si puedes, considera hacer una pequeña donación. No importa si es poco. Yo ya soy mayor, pero mientras tenga aliento, quiero seguir compartiendo estos conocimientos con quienes lo necesitan. Tu apoyo me dará fuerza para continuar y llegar a más personas que como tú también merecen una vida con sentido. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte. Gracias, realmente.